Bien, ahora lo que vamos a tratar de explicar, ¿sí?, es el método de la poligonal. ¿Sí? Es otro método que es útil utilizarlo cuando la cantidad de fuerza que tengo es mayor a 2. ¿Sí? En realidad este método a mi criterio es como el más simple de hacer. Se puede hasta utilizar cuando hay solo dos fuerzas, que suele ser mucho más simple. Pero bueno, eso después queda a elección de cada uno de ustedes qué método quiere utilizar. Bien, nosotros lo que vamos a plantear ahora es una suma de tres vectores, u más b más, perdón, acá, más w, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pensar en esto, ¿sí? Que cuando yo quiero sumar, la suma es totalmente conmutativa, es decir, yo puedo poner primero w, w y acá u, o cambiar el orden, que el resultado yo que voy a obtener va a ser siempre el mismo, ¿sí? Eso es una propiedad de la suma. Bien, entonces fíjense que es indistinto por cuál de las tres empiece, ¿sí? Siempre ustedes tienen que analizar el espacio que tienen en la hoja. Fíjense que si yo empiezo por u, me va a quedar medio complicado porque después van a ver cómo a medida que el procedimiento va avanzando, cómo se me va a quedar armado. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar por b. ¿Por qué? Porque tengo todo este espectro de hoja para usar, ¿sí? Entonces fíjense algo. Lo que tenemos que hacer es, al igual, empieza de una manera muy parecida, digamos, al método del paralelogramo. ¿Sí? Tengo que trasladar las fuerzas. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a trasladar todas las fuerzas de manera sucesivas, es decir, ubicando donde termina la primera, ¿sí?, el fin de la primera fuerza, el primer vector, que en este caso voy a tomar como primer vector el vector b, a donde termina b voy a ubicar el vector u. O puedo ubicar si quiero el w, es lo mismo, ¿sí? Yo voy a arrancar desde acá. Ubico el vector u y después donde terminaría el vector u, que me va a quedar por acá abajo más o menos, voy a ubicar el vector w. Bien, entonces fíjense, siempre tengo que acomodarme la hoja de manera tal, y para tener una referencia es siempre el cateto graduado de la regla lo voy a ubicar, lo voy a hacer coincidir con el vector, y sobre el otro cateto de la escuadra apoyo la regla o la otra escuadra, es lo mismo, es indistinto eso. Deslizo hasta que me encuentre con el extremo del vector que a donde yo quiero ir. Fíjense, el vector a donde yo quiero ir es b, ¿sí?, mi primer vector. Entonces, cuando me encontré con el extremo, ahí freno. Trazo la recta de acción. La trazo con línea de puntos para diferenciarla del vector en sí. Ustedes la pueden trazar como quieren, pero bueno, siempre se recomienda, ¿sí?, la línea de trazo y corte, o línea de punte, como le quieran decir, para diferenciar y que quede más prolijo el trabajo. Tomo la medida, marco el módulo, digamos, del vector, ¿sí?, y ahí me quedaría trasladado el vector u. ¿Sí? Fíjense, ahí trasladé el vector u. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora como yo había dicho recién, donde terminó el vector u, tengo que trasladar el vector w. Esto es como si fuese una seguidilla. Donde termina uno, ubico el otro. Entonces, de vuelta, busco la manera de que me quede cómodo poner la escuadra. Pongo así. En el otro cateto apoyo para poder deslizar. Y voy deslizando hasta que me encuentro con el vector u. Voy a pasar con el mismo color rosa, para diferenciar bien. ¿Sí? Y ahí lo que voy a hacer es, de vuelta con el compás, tomo la apertura, el módulo del vector, la longitud, como le quieran llamar. La manera correcta de llamarlo obviamente es vector, módulo, perdón, ¿sí? Y donde arrancó, trazo. Fíjense que el vector W me va a quedar ahora desde acá hasta donde hice la marca con el compás. Este es el vector W trasladado, ¿sí? Entonces, la resultante, voy a ver si tengo por acá a mano otro color, como para que lo puedan ver más, visualizar más fácilmente. La resultante va a ir desde el inicio de la primer fuerza que ubiqué, que yo partí desde la fuerza B, hacia donde terminó mi seguidilla, o hacia el final del último vector, que sería ahí.
¿sí? Fíjense que me va a quedar. Y fíjense en esta frase, desde el inicio hacia el fin de la última, o sea, no es que va a ir desde el fin hacia el inicio, sino que desde el inicio hacia el fin. Eso me va a determinar el sentido del vector. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, que como es un vector va a tener modo, dirección y sentido. Ese vector que me quedó formado ahí es el vector resultante. Bien, fíjense que va desde el inicio de la primera fuerza hacia el fin de la última fuerza que ubiqué. Bien. Y en el caso de la resta, ¿sí? Es muy similar al caso anterior. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, U más B menos W, lo que en realidad tendría que hacer es U más B más el opuesto de W. Es decir, a W le voy a sacar el opuesto, o sea que la flecha va a quedar para el otro lado. Entonces el vector me va a ir desde acá hacia allá. Entonces la resultante me va a quedar desde acá hasta el extremo que me hubiese quedado más o menos por acá, aproximadamente, de W. ¿Sí? Acuérdense que en realidad restar no es otra cosa que hacer el opuesto del vector y después sumarlo.